Mis hermanos amados, que Dios les bendiga. Hoy, como cada miércoles, estaremos aprendiendo en esta nueva clase de Cristología sobre Jesús, el unigénito Hijo, sobre las implicancias y malas interpretaciones de este tema de parte de algunos grupos religiosos. Esta es una clase más de Cristología. Empecemos. Jesucristo, el unigénito Hijo. En la Biblia, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 14, dice: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí, amado hermano, se refiere a Jesús como el unigénito del Padre. Y esto ha provocado mucha controversia en la historia de la Iglesia y sobre todo entre algunos grupos religiosos. También en Colosenses capítulo 1 versículo 15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Este texto también es usado equivocadamente por estos grupos o sectas para enseñar que Jesús no es un ser divino, que no hay deidad en él, sino que es o se trata solo de una criatura exaltada. Los grupos religiosos más conocidos hoy en día, los cuales no voy a nombrar, niegan la deidad de Cristo apelando principalmente a estos conceptos o textos. Es principalmente por causa de su negación de la deidad de Cristo que estos grupos son considerados sectas y no denominaciones cristianas propiamente tales. Esta herejía, amado hermano, ataca constantemente a la Iglesia de Cristo y amenazaba también la salud de la Iglesia primitiva. Esta mala y falsa doctrina de la negación de la deidad de Cristo. En el texto bíblico de Juan 1:14, donde dice unigénito del Padre, el término unigénito es una traducción aproximada de la palabra griega, la cual no proviene de un vocablo que aluda a progenitura, que significa que procede de alguien, ya que Cristo siempre ha existido, como hemos estudiado en clases anteriores, sino más bien alude a la noción de único ser amado. Por lo tanto, se refiere a un concepto único de singularidad, de ser amado como ningún otro. Juan utilizó el término para hacer hincapié en el carácter exclusivo de la relación que existe entre el Padre y el Hijo en la Trinidad. Este término aquí no connota origen por ningún motivo, amado hermano. Esta no era la idea de Juan. De lo contrario, se estaría contradiciendo con los primeros 13 versículos de este mismo capítulo 1. Principalmente con el versículo 1 donde dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, resaltando la deidad de Cristo y la existencia eterna de este Verbo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Antes que existiese el universo, la segunda persona de la Trinidad siempre existió o siempre fue, y fue Dios. Este poseía y posee cada uno de los atributos de Dios Padre. Toda la esencia de este la posee el Verbo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesús, el Mesías, es Dios a plenitud. Incluso en su encarnación, al despojarse o vaciarse de sí mismo, como estudiamos anteriormente, nunca dejó de ser Dios. Él siempre fue Dios, aún en su encarnación, pero renunció por voluntad propia a su posición suprema en el cielo para adoptar la forma de hombre y ser sometido a muerte en una cruz romana por amor a ti y a mí.
Y si analizamos el otro texto que leímos anteriormente en Colosenses 1:15, donde dice el primogénito de toda creación, la palabra nos está diciendo o se refiere a lo siguiente. La palabra griega que se traduce primogénito puede referirse al hijo que nació primero en sentido cronológico, pero con mayor frecuencia alude a la preeminencia en posición o rango. Como dice también Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este primogénito, nuestro Señor Jesús, el apóstol se está refiriendo a Él en lo que es preeminente, el único que es en realidad el justo heredero. Jesucristo es el que más sobresale entre aquellos que se han convertido en hermanos al ser hechos semejantes a Él. Tanto en la cultura griega como en la judía, el primogénito era el hijo que ocupaba la posición de mayor privilegio y que había recibido el derecho a heredar de su padre todo. Entonces la primogenitura alude en este contexto al rango más alto y no a un orden de creación por varias razones. 1. Cristo no puede ser primogénito y unigénito al mismo tiempo. Se contradice. Si el primogénito solo es uno en una clase, en el caso de Colosenses 1:15, donde dice el primogénito de toda creación, esta clase se presenta en forma plural. 3. También es imposible que Cristo sea un ser creado y el creador de todas las cosas, como dice el versículo 16 del Colosenses 1, que dice que todo fue creado por medio de Él y para Él. En conclusión, Jesús es el primogénito en el sentido de que Él tiene la preeminencia absoluta y posee el derecho de heredar toda la creación. Él existió antes de la creación y está exaltado por encima de todo lo creado. En la versión de la Biblia, Nueva Traducción Viviente, lo traduce de una forma más clara. Colosenses 1:15, en esta versión lo dice así: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Esta versión muestra en forma clara el contexto en el que el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, escribió este versículo. En el siglo IV, una herejía llamada el arrianismo negaba la Trinidad y afirmaba que Cristo fue creado por Dios y por lo tanto negaban la deidad de Cristo. Un hombre de apellido Arria fue quien en cierto modo anticipaba los argumentos modernos de estos grupos religiosos de hoy en día que niegan esta verdad. Arria, este hombre fue condenado por hereje en el concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. El hereje Arria del siglo IV sostenía que la palabra griega traducida con el sufijo génito en la palabra unigénito y primogénito significaba suceder, convertirse, comenzar a ser. Ellos decían: lo que ha sido engendrado debe tener un comienzo en el tiempo, debe ser finito en lo que respecta al tiempo, también finito en lo que respecta a lo que es el signo de una criatura. Ser el primogénito de toda creación, decía el arrianismo, sugiere la jerarquía superior de todo lo creado, superior a los ángeles, pero dentro del orden de lo creado, sin ascender a un orden superior. Estos decían que adorar una criatura de cualquier tipo constituye una idolatría. Los arrianos
manifestaban que ni un ángel ni una criatura es digna de adoración. Y esto, amado hermano, es verdad. Pero lo decían enfocados hacia el punto de que Jesús era una criatura y no Dios. Arria consideraba que Dios debía ser considerado uno en esencia y uno en persona, negando así la Trinidad. Efectivamente, Dios es uno, pero en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Jesús, la segunda persona de la Trinidad, ha sido engendrado de una manera única en su género. No hay nada ni nadie que haya sido engendrado en el mismo sentido en que fue engendrado Jesús. El Hijo procede eternamente del Padre, no como una criatura, sino como la segunda persona de la Trinidad. El libro de Hebreos, que también hace referencia a Jesús como engendrado en Hebreos 1:5, es posiblemente la epístola que contiene la cristología más elevada del Nuevo Testamento, junto con el Evangelio de Juan. Es precisamente Juan que llama a Jesús Dios con total claridad. Es también Juan que habla de Cristo como el unigénito. Entonces, la expresión el primogénito de toda creación debe ser entendida a partir del panorama cultural judío del primer siglo, en su contexto cultural. Desde esta perspectiva podemos ver que el término primogénito se refiere a la posición exaltada de Cristo como heredero del Padre. De la misma manera que el hijo primogénito solía recibir la herencia patriarcal, Jesús, como el Hijo Divino, recibe el reino del Padre como su herencia. Resumiendo, ha habido mucha controversia en la historia de la Iglesia sobre la deidad de Cristo, por el hecho de que Jesús es llamado el unigénito del Padre y el primogénito de toda creación. Algunos grupos religiosos, los cuales no nombraremos, utilizan estos pasajes juntos con algunos otros para negar la deidad de Cristo y tratar de defender su posición, la cual está equivocada. Jesús es llamado el unigénito del Padre. Jesús ha sido engendrado por el Padre de una manera única en su género, no como criatura o creación de Dios. Él es el eterno Hijo de Dios. Dios, Hijo, el preexistente, creador de todo lo que hay, la segunda persona de la Trinidad. El término primogénito debe ser entendido en el contexto cultural judío del primer siglo, como lo dijimos recién. Jesús es el primogénito de toda creación en el sentido de que Él es el heredero de todo lo que le pertenece al Padre Dios. No que fuera primera creación de Dios, como algunos incorrectamente discuten. Como dijimos, Cristo ocupa el rango y preeminencia de primogénito sobre todas las cosas, que Él sustenta el rango más alto del universo. Él es el preeminente sobre todo lo que hay. Él está a la cabeza de todas las cosas. Un fuerte abrazo, amados hermanos. Jesús es Dios. Aunque herejías, amado hermano, y sectas nieguen esta enseñanza, estas doctrinas, como iglesia de Cristo, debemos reconocer y saber que Cristo es Dios y ha existido por una eternidad. Él es el preexistente, el creador de todo lo que hay. Dios les bendiga, amados hermanos.